Aleluya. ¿Sabe que mientras usted dice aleluya, cuando aprendí lo que significa la palabra aleluya, me di cuenta que muchas veces la pronunciamos sin saber? Pero he llegado a pensar y estoy como convencido que cuando Pablo y Sila oraban en aquella cárcel, ellos cantaban aleluya. Aleluya es un grito de júbilo. Mientras usted pronuncia la palabra aleluya, se rompen cadenas. Mientras usted pronuncia aleluya, la gloria de Dios desciende. Aleluya. Mientras usted está pronunciando aleluya, hoy es un día diferente. Amén. Voy a tratar de ser breve, pero yo sé que la gloria de Dios se va a derramar en esta casa en el día de hoy. Yo estoy tan convencido que mientras usted decía aleluya, se están cayendo muros, barreras, puertas cerradas, se van a abrir por el poder de Dios. Mientras pronuncia aleluya, la gloria de Dios va descendiendo. La gloria de Dios va descendiendo y aún los cuerpos van siendo sanos por el poder de la palabra. No es una actividad más, es la gloria de Dios dando cosas nuevas en esta mañana. Por eso yo quiero que en esta mañana usted tenga su corazón y su mente abierta para lo que Dios quiera decir en esta mañana. Gracias. Quiero que usted en este momento Gracias, Señor. mantenga esa misma condición que tiene. Ya se va a sentar. Dije que voy a ser breve. Pero dígale en esta mañana, Señor, quiero que me hables. Dígale en esta mañana, Señor, quiero una palabra para caminar en esta semana. Dígale en esta mañana, dígale, Señor, aquí estoy. Quiero comenzar caminando bajo tu dirección, bajo tu poder, bajo tus manifestaciones. No quiero ser el mismo, Señor. Dile en esta mañana, Señor, no quiero ser el mismo. Señor, me pongo en tus manos porque yo sé que contigo estoy seguro. Dele gracias al Señor en esta mañana. Aleluya. Gracias. Dele gracias, Señor. Solo ahora diga gracias, gracias, Señor. Dígale gracias. Te adoramos, Señor. Dígale, Señor, gracias por este tiempo. Iglesia, es el tiempo que Dios te ha permitido estar. Es el tiempo que Dios te permitió poder hoy venir a agradar a Dios. Alabarte. Aunque no tengas plata, aunque no tengas dinero, pero con lo que tienes viniste a adorar a Dios. En esta mañana viniste a decirle, Señor, aquí estoy para que tú tomes control de mi mente, de mi corazón, de mi vida. Aleluya. Sé tú el hacedor de todas las cosas en mi vida, Señor. Te adoramos. Solo ahí tienes que adorar a Dios. Póngase cómodo en esta mañana, siéntese. Gracias. Te adoramos, Espíritu Santo. He meditado en el transcurso de la semana. Dios me entregó una palabra y la titulé Dios saca de la calamidad transformando la miseria en milagro. Dios saca de la calamidad. Calamidad es miseria, calamidad es dolor, tristeza, angustia, Aleluya. hasta deuda. Cuando una persona vive bajo calamidad es terrible. Pero esto me ponía a pensar, tomando uno de los primeros libros de la Biblia, por ahí en Génesis capítulo 50. Quiero tomar ese principio porque fue donde Dios permitió. Porque sé que hay muchas personas, iglesia, proyectos, propósitos que han habido en tu vida y en mi vida fueron abortados por la misma circunstancia, porque el enemigo siempre quiso tronchar la vida, quiso siempre cortar el sistema. Y esto me llevaba a pensar, conocemos la historia de José. Y narra la Biblia en el libro de Génesis la vida de José, y hemos hablado y hemos conocido la historia de José. Que José, aún teniendo una gracia de un padre,
tenía la gracia de un padre porque aún sus vestimentas eran diferentes a las de todos sus hermanos. Las vestimentas de José no eran las vestimentas que tenían sus hermanos, era una vestimenta muy diferente. Aleluya. Y ellos en algún momento empezó a existir entre su misma familia, entre sus mismos hermanos, empezó a existir ese celo. Empezó a existir esa envidia que existe. Y eso hizo que empezó una persecución contra un propósito y plan que Dios tenía sobre la vida de José. Entonces quiero que tú puedas comprender que muchas veces nosotros, que muchas veces hemos creído que porque estamos adorando, porque cantamos o porque hacemos lo que hagamos para Dios, no podemos pasar por circunstancias. Pero sí me llamó la atención poderosa de este hombre, que todos los propósitos, todo lo que le aplicaron a su vida, Dios lo transformó. Dice la Biblia en el versículo 20 de Génesis 50. Dice: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a muchos pueblos. Aunque sus hermanos, no digamos, aunque sus hermanos lo vendieron, aunque sus hermanos lo primero que hicieron fue ir contra José, ellos planearon un macabro accidente que dice la Biblia que rompieron sus vestiduras y las bañaron de sangre para hacerle creer a su padre que se lo había comido una bestia del campo. Iglesia, yo no sé a cuántas personas las vestimentas se te rasgaron, se te quitaron. Quizás cuántas veces a ti y a mí en algún momento la circunstancia, el enemigo trató de quitar lo que Dios como Padre te había entregado. Noto y empiezo a ver que el manto, la vestimenta que portaba José, aún era la única que había en ese momento, era muy diferente. Pero aunque hemos escuchado otras historias, pero algo estamos seguros que esa vestimenta a ninguno de los hermanos le quedaba, porque hay algo que lo que Dios te entregó a ti es para ti. Amén. Lo que Dios te ha entregado, te lo ha entregado es a ti, no fue a mí. Así es, Señor. La vestimenta estaba diseñada para José, no le servía a ningún hermano, simplemente esa bendición estaba sobre José. Amén, así es, Señor. Hay bendiciones que en nosotros siempre estuvieron, pero alguien se levantó a querer romper tus vestimentas para dejarte desnudo. Porque cuando empiezan a romperte las vestimentas, empieza la vergüenza, empiezan a decir el que era, pero ya no es. Pero hoy, lo que Dios me ha mostrado a través de esta historia es que aunque las vestimentas se las rompieron, aunque el hombre viene y lo llevan y lo meten en una cisterna para matarlo, tal vez pensaban que estaba llena de agua, pero estaba vacía. Tal vez en algún momento te han querido meter en cisterna también. En algún momento nosotros, los que servimos al Señor, muchas veces nos quieren callar, nos quieren opacar, nos quieren meter en una cisterna para que nadie te vea ni nadie te consiga, ninguna persona pueda saber de ti. Pero hoy viene Dios a rescatarte, hoy viene Dios a levantarte, hoy viene Dios a decirte: aquí estoy. Aunque por muchos te quieran sepultar, aunque por muchos hayan hablado tuyo, yo vengo a decirte que no hay vergüenza. Aleluya. No hay ningún tipo de vergüenza. Santo. Noté algo que el versículo dice, que aunque habían planes preparados en ese hombre, siempre el enemigo quiso destruir el plan que Dios tenía con la vida de José. Iglesia, cuando tú te empiezas a analizar y a leer la escritura en el libro de Génesis, te das cuenta que era un hombre que Dios estaba con él. Pero esto no quiere decir que no había
dificultades. Siempre quisieron opacar el trabajo de José. Aún su misma familia pensó o no creyeron en lo que Dios iba a hacer en ese hombre. Hay personas que no creyeron y han creído hasta ahorita lo que Dios va a continuar haciendo contigo. Porque viene un renuevo del poder de Dios sobre tu vida. Viene un renuevo del poder de Dios sobre tu vida. Lo que no lograste hacer en 10, 15 años o 1 año, 2 años atrás, la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. Porque hay un renuevo, hay un renuevo, hay un renuevo, hay un 2026 lleno de la gloria de Dios, donde marcarás diferencia, porque así lo estoy creyendo. Y dice la Biblia que José, luego que lo llevan a la cisterna, se den cuenta que no murió, él está vivo todavía. ¿Saben qué? Que ellos empiezan a notar que querían matarlo. Pero la misericordia de Dios es la que te ha sostenido a ti y a mí. La misericordia de Dios fue la que siempre te ha guardado y te ha guardado en todo este tiempo que has estado en esta nación. Es la misericordia de Dios la que te ha sostenido en esta nación. Y dice la Biblia que cuando intentaron crear esa atmósfera de poderlo matar, porque ya habían preparado sus pensamientos macabros de llevarle a su padre, que tal, uno de sus hermanos le dice que no. ¿Por qué lo vamos a matar? Pero yo sí sé que aquí y a través de esta transmisión hay gente que le mataron las esperanzas, que le mataron los proyectos de vida, que le mataron los propósitos que Dios ha tenido con ellos. Pero hoy yo vengo a decirte que fue lo que ellos trataron de matar, pero Dios te ha sostenido, y lo que Dios dijo de ti, Dios lo va a cumplir. Aunque las personas quisieron matarte, yo vengo a decirte esta mañana que no te han matado. Ellos creyeron que te podían matar. Ellos creyeron que me podían matar. Ellos pensaron que nos podrían matar. Pero cuando hay un plan y propósito de Dios en tu vida, Dios lo va a mantener. Aleluya. Cielo y tierra pasará, escuche. Cielo y tierra pasará, pero su palabra jamás pasará. Cielo y tierra pasará, dice la Biblia, pero su palabra no pasará. Lo que él dijo de ti, él se cumplirá. Lo que le dijo a José, que él iba a juntar, que se iba a juntar los astros, que se iba a juntar las estrellas, aún ellos no podían entender eso, pero Dios lo hizo en la vida de José. Aleluya. Y sabe algo, que la historia, después que ellos no terminan de hacer lo que habían pensado, que era matarlo, a otro se le ocurre, vamos a venderlo. Porque sabes algo, cuando a ti y a mí nos venden, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Así es, Señor. Si a mí llegasen, todavía hubiera la era de vender, me venden. Yo te compraría bien. Pero tú, porque es la que puede conocer, a José lo compraron, hija, pero para esclavo. Y sabe algo, que muchas veces a ti y a mí, a ti que me estás oyendo, nos compraron. Aleluya. Porque nos vendieron. Santo. Nos entregaron en manos de escarnecedores. Nos entregaron en manos falsas. Muchas veces nos entregaron en manos que nos los presentaron lo mejor. Lo que querían era salir de mí para que yo no hiciera lo que Dios me había dicho que hiciera. Y sabe algo, que lo vendieron a José. Pero cuando José lo vende, note algo, que ya José ya no es José. Aquel José de aquellos sueños. Ya José ha sido vendido, pero ya para esclavo. Pero ¿qué vengo a decirte? Que de todo esto, de toda esta calamidad que podía estar viviendo José, porque le tocó vivir momentos duros. José le tocó vivir momentos duros, llegar de ser un hijo preferido, llegar ahora a ser esclavo, llegar a otra tierra, someterme.
a leyes que no conocía, a un sistema diferente de donde vengo. Pero note algo de que ahí empieza Dios a cambiar la atmósfera. Usted ve, y José es un hombre maltratado, un hombre que en un momento, cuando llega al palacio, empieza a manifestarse lo que Dios había dicho de él. Aleluya. Cuando llega al palacio, la gracia y el favor de Dios empieza a revelarse y a mostrarse ante las personas. De allí comienza a verse que había una gracia en José, que aunque le rompieron sus trajes, que aunque lo metieron en cisterna y aunque lo vendieron, ahora estoy en un palacio y la gracia de Dios empieza a mostrarse. Aleluya. La gracia de Dios empieza a mostrarse en la vida de José. De donde Dios te ha sacado, de donde Dios me ha sacado, Dios empieza a mostrar, a manifestar su gracia y su gloria en tu vida. De allí empieza aquellas frases que constantemente nos las dicen. Wow, eres diferente. Eres tan diferente. Siempre cargas una sonrisa. Siempre tienes una palabra. De allí empieza la gracia. Es la gracia. Porque es Dios el que pone la gracia en nuestras vidas. Es Dios el que pone. Uno no anda haciendo el papel de payaso para caer bien. Es la gracia. No necesito hacer el papel de payaso, porque tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores que va a dar la cara por mí. Y cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, está la gracia de Dios. Amén, así es, Señor. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, aún el rancho se puede estar cayendo, pero la gloria de Dios está en tu vida. Pastor, ¿de dónde saca eso? Fácil. Porque José lo mete en la cisterna y Dios iba con él. Aleluya. A él le rompen la vestidura, que era muy envidiable, pero Dios estaba con él. No con la vestidura, estaba con él. Aleluya. Cuando lo llevan al palacio, la gracia que había en él hizo que una mujer quisiera seducirlo. Pero ¿sabe algo? También me impacta. Porque tú y yo tenemos que estar atentos. Porque la gracia que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida, tenemos que cuidarla. Así es, Señor. Esa gracia que tú tienes que cuidarla. Y cuenta la Biblia que aquella mujer del rey se enamoró de ese hombre, siendo un esclavo. Pero había una diferencia. Que aún siendo esclavo, él tenía la gracia de Dios. Y sabe algo que dice la Biblia, que él, con todo el forcejeo que hizo la mujer con él, que quiso de vestirlo, porque estaba provocativo el José, prefirió dejar las vestimentas en las manos y salir corriendo. Iglesia, va a llegar el momento que tienes que correr. Tienes que correr. Hay que empezar a huir de la fornicación, el adulterio, de ciertas tentaciones. Tenemos que empezar a huir. Porque ¿saben qué? Esa gracia llevó a José a caer ahora preso. Pero Dios estaba con José. Estando preso, ahí Dios empieza a hacer las manifestaciones que ya había sido dicha a él, pero no lo habían entendido. Y por un sueño que él empieza a mostrar y a anunciar, allí volvió a resplandecer la gracia de Dios sobre la vida de José. Hoy, esta historia de José se ha repetido muchas veces, iglesia. Esta historia de José en estos años se ha venido repitiendo. Hay muchos sueños. Hay muchas personas que han anhelado agradar a Dios, pero el sistema lo ha despegado
casi obligatoriamente se ha despegado de lo que Dios ha querido hacer contigo y conmigo. Muchas veces, y un porcentaje por parte de nosotros y otro porcentaje porque nunca entendimos lo que la Biblia me enseña. La Biblia nunca me dijo que no iba a tener tentación. La Biblia nunca me dijo que no me iba a ocurrir nada. La Biblia nunca me dijo eso. La Biblia fue clara. El Señor le dijo: miren, en el mundo vas a tener aflicción, pero había una gran esperanza. Pero confía en mí, que venció al mundo. La Biblia me enseña que íbamos a tener dificultad, problemas espirituales. Santiago 4:7 dice: pero resistí al diablo y él va a huir de nosotros. Hoy que vengo a decirte, iglesia, que aunque los planes, aunque por muchos años los planes pensaste o habías creído de que fracasaron, Dios te tenía determinado para este tiempo lo que va a empezar a hacer en tu vida. Viene un adelanto, viene una gran bendición sobre nuestras vidas, porque viene un avivamiento sobre nuestras vidas. Pero tenemos que proponernos a buscar primeramente el rostro de Dios. Tenemos que proponernos primero buscar a Dios y luego las añadiduras. Nos acostumbramos a buscar las añadiduras primero y después busco a Dios. Y esto se me viene ahorita en mente. Conocí un hombre. No faltaba un servicio, una escuela dominical, no faltaba. Y cayó en un estado crítico monetario. No había los pasajes para salir a ir a la iglesia. Y el hombre se paró en la vía. No era de muy dado estar pidiendo el servicio de empujones. No digo la otra frase que decimos en Venezuela porque aquí no se entiende. Pero sacó su mano. No era hombre de sacar la mano y pedir un empujón, no. Él le dijo: Señor, yo en tu nombre me voy. Y en aquellos tiempos llegó a la orilla de la carretera y no de algo que sopló un viento. ¿De dónde? Hasta ahorita no sabemos. Y empezó a dar vuelta y se hizo un remolino entre un alcantarillado que había entre una carretera llamada la carretera de la Cañada de Paracayo. Y se hizo un remolino. Y entre el remolino se hizo un bojote de plata, de billetes, randra, y lo agarró. Y dijo, y él solamente decía: gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. ¿Dónde te quiero llevar? Que cuando un hombre es entendido, no me va a detener la calamidad ni la miseria. José fue impulsado obligado. Pero en otros tiempos nosotros muchas veces ni nos han obligado. Muchas veces nosotros nos hemos sometido al sistema. Pero hoy yo vengo a recordarte algo. Hoy yo vengo a recordarte algo, que José fue prosperado en todo lo que hizo. Ahora dice la Biblia que luego de que él sale de la cárcel. Y yo estoy seguro que hay muchos de ustedes que una vez estuvieron en las cárceles presos en el mundo espiritual. Yo estuve preso en el mundo espiritual, pero también fue libre. Y yo estoy creyendo en este día que más de uno es libre por el poder de Dios. Amén. Porque aún caminando y viendo muchas veces estamos presos, pero hoy viene la gracia y el favor de Dios para hacerte libre, para adorar a Dios, para adorar a Dios en todo tiempo. Él ha prometido, iglesia, tantas cosas bellas para nosotros. Como se lo ofreció a José, también hoy esa gracia está sobre la iglesia. Hoy esa gracia está sobre tu vida. Tal vez has pensado: no estás aquí por coincidencia ni casualidad. No estás aquí porque en algún momento el pastor o la pastora te hizo una invitación. Yo creo en las invitaciones, pero creo más en el poder de Dios. Porque yo te puedo invitar. Dale tu parte, que vengas o no vengas. Pero cuando ya empieza a hacer el trabajo, el Espíritu Santo, usted en esta mañana tiene que decir: yo estoy aquí porque el Espíritu Santo de Dios me trajo. Y si el Espíritu Santo de Dios te trajo, ya está tocando, se te está acercando. Porque el problema es que muchas veces el Espíritu Santo, cuando nosotros cometemos algo, el Espíritu Santo, Él está ahí esperando.
esperando simplemente que usted le diga: bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Él está esperando que usted tome la decisión y diga: Señor, mora y reina en mi vida. Porque yo lo que quiero que usted pueda entender en esta mañana, que toda calamidad, que todo problema, que toda miseria, que en algún momento, que toda miseria, que habéis sido atormentado por miserias. Cuando hablo de miseria, hablo de enfermedad, hablo de muchas veces de juicios que te ha tocado vivir. Yo solo quiero recordar algo: que cuando hay un propósito de Dios en tu vida, Él te va a dar la fuerza para pasar por esa situación que pasaste. Dios te ha dado fuerza para poder hasta hoy decirle: Señor, gracias. Gracias. Dice la Biblia que José, luego que sale y pasa su proceso, llegó a ser el segundo. Iglesia, llegó a ser el segundo en el palacio, porque el primero era el rey y el segundo era él. Yo quiero que tú en esta mañana puedas sentirte como el segundo. El primer plano es mi Dios. Dios es primero y segundo soy yo. Empieza a actuar de esa manera, que sea él. José tenía ese principio. El principio de él era su padre terrenal. Era su hijo preferido. Hoy yo te vengo a recordar algo. Si el padre de José le tenía tanto aprecio, yo vengo a decirte que tu Padre Dios también te tiene tanto aprecio, que hoy te tiene sentado en este lugar para que escuches una palabra, para que puedas entender esta palabra, para que esta palabra te pueda cambiar, para que esta palabra te pueda transformar, para que puedas ver que el Padre no se olvida de los hijos. El Padre nunca se olvida de los hijos. El Padre está atento, el Padre está allí. Eso pasó con José. Levantó una generación en aquel entonces que pudo salvarle la vida a sus hermanos, pudo salvar la vida de un pueblo. Hoy Dios a ti y a mí nos ha levantado para levantar una nueva generación allá, para levantar esa generación que está afuera, perdida, para levantar una generación aún en nuestra misma familia. Es el Dios de Israel el que hoy te dice: levántate y anda, porque yo estoy contigo. Es el mismo Dios de Israel el que te dice: como estuve con José, también voy a estar contigo. Eso lo hace el Señor, iglesia. Eso lo hace el Señor. Una de las cosas que tenemos que empezar a confiar, empezar a creer, que no hay cosas que te pueda estar pasando. Yo quiero que tú puedas en esta mañana reflexionar. Romanos 8:28 dice que todas las cosas te ayudan para bien. Pastor, he vivido mucho tiempo posiblemente apartada, posiblemente con problemas. Pastor, puedo estar de esta situación, pero yo te voy a decir algo: todas las cosas te han ayudado para bien. Aunque te habéis visto solo o solo, yo vengo a decirte en esta mañana que no estás sola, que las cosas te sirvieron para bien. Si a José no lo venden, no hay aquella liberación y habría más hambruna. Fue por la gracia y el favor de Dios que ellos pudieron alimentarse y salvar a aquella nación y salvar a su familia. Estás diseñado para salvar toda tu generación. Amén, gloria a Dios. Pero necesitamos levantarnos, creerle a Dios. Necesitamos levantarnos y creerle a Dios. Era o es lo que siempre el salmista tenía en su corazón. Es aquella palabra que nosotros tenemos que mantener. Por eso, y hoy nuevamente lo repito. Tal vez te ha tocado pasar momentos difíciles. Alguien me puede decir: pastor, he vivido momentos difíciles. Yo te creo, porque yo te puedo responder: yo también. Pero si hay algo que le creí a la palabra, Salmo 121 dice que el que habita al abrigo del Altísimo, escucha, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. José estuvo habitando, aunque lo llevaban a la venta, él iba bajo la sombra del Altísimo. Pastor, me ha tocado duro estos últimos años, pero he estado bajo la sombra del Altísimo. ¿Sabes por qué digo esto?
Porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque Él no te ha desamparado. Hay propósito en tu vida. Amén, así Hay es. propósito que Dios lo va a cumplir. Amén, así es. Tal vez tú estás diciendo, pero es difícil. Tal vez tú en esta mañana o en esta tarde ya puedas decir, es difícil, han transcurrido tantos años. Yo vengo a decirte que tal vez cuántos años pasaron en la vida de José. Era un muchacho de 17 años, dicen los comentaristas, que podía tener José. Y hay tantas cosas que usted lo narra y lo busca en la Biblia y se da cuenta que Dios no mira el tiempo. No se te ha pasado el tiempo. David fue llamado a ser rey en medio de un monte, de un potrero, de una finca. Y dicen los historiadores que podía tener 16, 17 años también. Pero no llegó a ser rey cuando tenía 17 años. Ya tú pasaste la era que te tocaba pasar. Ahora solo te toca levantarte y empezar a caminar a lo que Dios te ha llamado. Es el tiempo de decir, Señor, hasta acá. Es el tiempo de decir, Señor, aquí estoy. Si el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Una más vez lo repito y lo he dicho en otras oportunidades: cuando esa atmósfera de gloria está sobre tu vida, es algo diferente. Es algo que te va a tocar pasar en cualquier lugar y tú vas a ver ese manto, o tal vez no lo vas a ver, pero vas a ver la gloria montada sobre tu cabeza. Vas a ver la gloria de Dios, y donde tú camines, la gloria de Dios está en tu vida. Tal vez tú no lo ves, pero la gente, las personas lo van a sentir, van a palpar que lo que está en tu vida es algo glorioso. ¿Saben por qué lo digo? Porque José en todo lo que emprendió fue prosperado y era bendecido, y la gracia de Dios estaba sobre él. Pero necesitamos en esta temporada nosotros levantarnos, iglesia. Necesitamos levantarnos en esta temporada para poder levantarnos y decir, como Salmo 23, 4, dice que aunque ande en valles de sombra de muerte. Ve que no es algo fácil. Esto lo está diciendo el salmista. El salmista decía, aunque ande en valles de sombra de muerte. O sea, aunque él andaba en terror, aunque él andaba que no soportaba ya lo que él estaba viviendo, pero algo él tenía. Que aunque él andaba en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Iglesia, habéis sido diseñado para no temerle al enemigo, resistir. La Biblia nada más enseña que tenéis que hacer resistencia, él va a estar allí. Pero solo tenéis que hacer resistencia para que puedas ver la gloria de Dios. Póngase de pie, estoy terminando. Necesito que en esta mañana tú puedas entender algo. Necesito que tú puedas entender algo en esta mañana. Que cuando tú clamas, dice el salmista 34, 17, dice que los justos claman y él responde y lo libra de todas sus angustias. No sé por dónde pudiste pasar, pero cuando tú clamas a Dios, cuando el hombre o la mujer, cuando el hombre clama a Dios, dice la Biblia que los justos, tú eres justo porque Dios te justificó, no por tus obras, no por tu trabajo, no por tu empatía, es porque Dios te justificó. Porque por eso dice la Biblia que cuando el justo clama, Jehová responde y te libra de toda calamidad. Yo estoy creyendo que en este inicio de semana, toda calamidad, toda miseria se convierte en un milagro. Toda miseria, escuchen bien, toda miseria, llámese de donde venga, todo lo que abarque una miseria, se convierte en milagro. Porque aún los deseos de X o de Y no se van a cumplir. Esos propósitos deseados en alguien que quiso algo contra ti no se van a cumplir. Porque aquí se va a cumplir el plan y proyecto de Dios para el cual fuiste llamado, fuiste seleccionado para adorar a Dios. Levante sus manitas al cielo y adore a Dios. Pedirle al adorador que adore a Dios con la misma alabanza. Con ese empezó y con ese cierro. Aleluya. Salmista decía: en angustia clamé a Jehová y él me sacó de las aflicciones. Dice que cambió las tempestades en suave brisa. Dice el Salmo 107.
Iglesia, yo quiero que tú de este lugar puedas salir con una palabra para comenzar, con una palabra que tú puedas entender que aunque en algún momento, repito, te quitaron las vestimentas, aquella presencia que se veía, que la gente veía, te la quitaron. Ok, está bien. Aunque te vendieron, en algún momento alguien lo vende, en algún momento alguien saca un comentario tuyo, algo tan terrible que lo que hacen es, aparte que es una atracción, en algún momento, pero en algún momento, cuando nosotros le creemos, cuando el salmista decía, y creo lo que dice la Biblia, él decía, aunque un ejército acampe contra mí, yo no sé por dónde has pasado, yo no sé por dónde te ha tocado pasar, pero hoy vengo a decirte que aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré seguro. Y en esta mañana una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Fue las palabras clave que identificaron al salmista en decir, y una sola cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Esto no significa estar en la iglesia, esto significa estar en la presencia de Dios. En tus momentos de oración, en tus momentos de intimidad, solo tienes que acercarte a la presencia de Dios. Yo vengo a decirte en esta mañana que la calamidad empieza a irse, que la miseria se rompe, que llega la paz. Esa miseria que una vez aún la risa te la quitó, aún el gozo te lo quitó, esa calamidad que te hizo vivir en la familia, hoy vengo a decirte que empieza una restauración, que la gloria de Dios te va a llevar y te va a identificar como verdaderamente está siendo guiada por el Señor. Aleluya. Hay alguien que dé gloria a Dios, hay alguien que diga aleluya, porque sé que en esta mañana la gloria de Dios va a meterse dentro de tu vida, la gloria de Dios se va a meter dentro de tu familia, en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias. Oh, gracias, 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 Señor, gracias. Diga aleluya. La gloria a Dios, de aleluya. Aleluya, diga aleluya. Aleluya, aleluya. No hay vergüenza para tus hijos, Señor. Oh, no hay vergüenza, no hay vergüenza, no hay vergüenza. Aunque te vendieron, aunque te hayan, repito, algo está haciendo Dios. Repito, algo está haciendo Dios en este día. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. Porque difamaron de ti. Yo quiero que sepas algo. Porque no hayan creído en tu ministerio. Porque no hayan creído en lo que Dios te entregó. Eso no quiere decir que Dios te dejó. Aunque no hayan creído en lo que tú posees, hoy vengo a decirte en el poderoso nombre de Jesús que hay cielos que se abren si tú lo crees. Hay cielos que comienzan a abrirse si tú lo crees. Ministerios apagados. Es el tiempo de empezar a adorar a Dios. Que empieces a brillar en medio de las tinieblas, en medio de la angustia. Dios te ha dado a ti poder, dominio propio. Oh, mi alma te alaba, Señor. Una tarde de gloria. Una tarde de gloria. Una tarde de gloria, Señor. Una tarde de gloria. Si hay alguien esta tarde ya que quiera decir al Señor en esta mañana, Señor, necesito las fuerzas. Pablo y Silas estaban presos y eran hombres de Dios. Pablo y Silas estaban presos y eran hombres de Dios.
esta tarde ya quiero decirte que empieza a decir aleluya, porque hay cadenas que se rompen. Yo quiero en esta mañana, en esta tarde, ya estar orando por alguien que necesite fuerzas, alguien que pueda decir: pastor, simplemente necesito que me dé más fuerza. En esta mañana solo tú tienes que decirle: Señor, yo no puedo, he tratado de hacerlo yo, pero no he podido. ¿Sabe que José no tuvo ni fuerza para hacerlo él mismo? José no podía defenderse él mismo. José lo que hizo fue dejar que lo llevaran, dejar que lo arrastraran, dejar que lo llevaran. Pero Dios te ha traído al mejor lugar. Dios te ha traído a su presencia. Si hay alguien que en esta tarde desea que oremos, estamos orando. Hay un momento de unción. Necesitamos fuerza. La fuerza la da el Señor. Necesitamos tu gracia, la da el Señor. Necesitamos esa fuerza. Solo necesitamos creerle. Que en esta tarde solo quiero decir algo. Yo deseo que la gracia y el favor de Dios los arrope. Que la gracia y el favor de Dios te arrope. Y que el Santo Espíritu, ¿sabes qué? Por todo el momento que el salmista estaba pasando, había fornicado, adulteró, vio. Y en un momento él reconoció, cuando se vio que venía juicio sobre su vida, solo le dijo a Dios algo. Solo se humilló en un momento delante de la presencia de Dios y le dijo: Señor, solo te pido algo. Tal vez entre sus peticiones haya dicho: Señor, haz lo que tú quieres, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Iglesia, cuando el Santo Espíritu de Dios está en tu vida, Él redarguye. El Espíritu Santo te hace sentir, te mueve. El Espíritu Santo te inquieta. El Espíritu Santo te enseña. El Espíritu Santo te revela. El Espíritu Santo de Dios está aquí. El Espíritu Santo de Dios está aquí, porque eres templo y morada de Él. Levanta tu manita, mantén tu manita al Señor, adora a Dios. Dile: Señor, gracias. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Solo queremos, Señor, más y más de ti, Señor. Solo queremos adorar, Señor, de este pueblo, Señor. Señor, eres el Dios de los milagros. Señor, eres el Dios de los milagros. Eres el Dios que la calamidad, Señor, y la miseria la conviertes en milagro. Señor, declaro, Señor, un domingo de milagros. Un domingo de milagros. Diga conmigo en esta mañana: milagro en mi vida. Diga: milagro en mi vida, milagro en mi vida, milagro en mi vida. Dígale: oh Señor, gracias. Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Aleluya. 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 Gracias, Dios. Gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por todo lo que has hecho, Padre de la gloria. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por traernos a este lugar con propósito. Bendice a las personas que están en las redes sociales, que estuvieron pendientes de la palabra. Declaramos que esta palabra no regresará vacía, sino que hallará el efecto por lo cual fue enviada. Creemos, Padre de la gloria, Señor, que esa semilla crecerá en el nombre poderoso de Jesús. Y crecerá un árbol fortificado, fuerte y grande en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra y toda la alabanza. Bendecimos a todas esas personas que están en las redes sociales. Lo esperamos el próximo domingo. Amén. Gloria a Dios.